Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Capítulo 5. Jesús como siervo. La medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino a cuántos hombres él sirve. Moody. Muchos hechos llaman poderosamente la atención en la vida de Jesús, pero quizás uno de los aspectos más destacados fue su vida de servicio, sobre todo si se considera que Él es el creador del mundo y aún así se dispuso a servir a la criatura. Cuando se piensa que el Dios del universo, el que sustenta todo con la palabra de su poder, Hebreos capítulo 1 versículo 3, fue capaz de llegar a arrodillarse para lavar los pies de sus discípulos, esto es algo que va más allá de lo que la mente y el corazón humano puedan asimilar. Juan capítulo 13 versículos 1 al 17. Sin lugar a dudas, su ejemplo de servicio más conocido aparece relatado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. En este capítulo se narra un episodio en el que Jesús terminó lavando los pies de sus discípulos y ocurrió en una cena de Pascua que celebraba con los mismos discípulos horas antes de su crucifixión. Existía la costumbre en esa época de que cuando una persona adinerada tenía invitados a su casa, los siervos al entrar los invitados les lavaran los pies. Si no había siervos, los invitados solían lavar sus propios pies. Esto era debido a que las calles de ese entonces eran muy polvorientas y se consideraba inapropiado sentarse a la mesa con los pies sucios. A los discípulos les parecía inconcebible que una tarea usualmente realizada por esclavos viniera a ser hecha por Jesús. El asombro debió de haber sido grande, y lo fue, como lo demostró Pedro con su reacción. De acuerdo con lo que se lee en este pasaje, ninguno de los discípulos tuvo la suficiente humildad de corazón para lavar los pies de los demás, ni siquiera los de Jesús, a quien consideraban el Maestro. Después de 3 años y medio de andar con él, de ver su ejemplo y recibir sus enseñanzas, a escasas horas de la crucifixión, los discípulos aún no habían aprendido la lección de servicio modelada por él. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, Juan capítulo 13, versículo 1, la hora de glorificar al Padre por medio de la cruz, quiso dejarles entonces antes de partir el mayor de sus ejemplos, el servicio. Tres cosas llaman la atención en este pasaje de Juan. 1. La actitud del servicio de Jesús, versículos 3 y 5. 2. La actitud de Pedro al negarse a que Jesús le lavara los pies, versículos 6 al 9. 3. La disposición de Jesús de lavar los pies, aún los del traidor, versículos 10 y 11. 6 enseñanzas importantes se derivan de estas observaciones. Quien no sabe dar, no sabe recibir. Versículo 8. En general, la persona que no sabe recibir es debido a su orgullo, y ese orgullo que no le permite recibir de otro es el mismo que le impide dar, porque muchas veces piensa que ese otro no es merecedor de lo dado. Pedro tuvo que aprender ambas cosas, dar y recibir. Veamos. Juan capítulo 13, versículo 8. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. El siervo humilde es aquel que no se avergüenza de ninguna de las tareas que le toca llevar a cabo, y esta es la razón por la que encontramos a Jesús de rodillas lavando los pies de sus discípulos. La humildad no es señal de debilidad, versículo 5. A nivel de la sociedad, siempre se ha visto la humildad como una condición de debilidad, puesto que el siervo humilde no es contencioso al creer que él nunca tiene nada que probar ni nada que ocultar. En realidad, la palabra humildad significa más bien fortaleza bajo control. Jesús fue el mejor ejemplo de lo que esto significa. Jesús procede en Juan capítulo 13, versículo 5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. La verdadera humildad sirve sin favoritismos. Versículos 10 y 11. El siervo humilde no elige a quién servir, sino que sirve porque eso es parte de su naturaleza. Ese siervo es libre de prejuicios y por eso su libertad le permite servir a todos por igual. Toda la vida de Jesús fue un ejemplo de lo que esto significa. Jesús lava sin dudar los pies del traidor momentos antes de su traición. Juan prosigue su relato. Juan capítulo 13, versículos 10 y 11. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos,
porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Para servir no hay grado ni posición. El versículo 14. El más maduro en la fe es quien debe dar el ejemplo. Solo la persona madura poseerá el fruto del Espíritu para servir como Dios manda. En este caso, el Creador sirvió a la criatura, dejando ver que servimos no de acuerdo a nuestro rango, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios se hizo hombre y luego se hizo siervo de ese hombre para glorificar al Padre que está en los cielos. Jesús expresa su entendimiento de lo que acaba de hacer. Juan capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Jesús espera que sirvamos como Él sirvió. Versículo 15. El que sirve como Jesús no cuestiona ni el servicio ni a quien le sirve, porque su servicio no tiene que ver con la persona, sino con Dios que es a quien Él sirve. Jesús no solo nos dio un ejemplo, sino que nos dejó ver lo que esperaba de sus seguidores. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El gozo y las bendiciones del creyente dependen de su vida de servicio. Personas llenas del gozo del Señor son verdaderos siervos, y gran parte de su gozo es producido por su actitud de servicio. Es imposible estar lleno de su gozo sin un corazón de siervo. Juan capítulo 13, versículo 17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No pasemos por alto esta última frase, si lo practicáis. No hay manera de ser felices sin la obediencia y el servicio. Toda la vida de Jesús es un modelo de servicio y humildad. La palabra de Dios revela que Jesús comenzó a humillarse antes de encarnarse porque, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. A la hora de hacer su entrada al mundo, nació en un pesebre atendido únicamente por sus padres terrenales. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. A la hora de servir, nunca le pidió a sus discípulos que hicieran algo que él no hubiese hecho primero, como muestra su vida descrita en los Evangelios, Juan capítulo 13, versículos 13 al 15. Y a la hora de ser aclamado como rey, entró a Jerusalén montado sobre un burro y no en un caballo, que era lo usual para la realeza. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 35. William Barclay, en sus comentarios sobre los evangelios, explica que en esa época el venir montado sobre un burro era símbolo de venir en son de paz. En esa época el caballo se usaba para la guerra, y Jesús en su primera venida trajo un mensaje de paz y no de guerra, y se propuso reconciliar al hombre con Dios. Por eso fue a la cruz como oveja al matadero, sin abrir ni siquiera su boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. En una sola frase pronunciada por Jesús se encuentra su modelo de liderazgo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20, versículo 28. Su vida de servicio honró tanto al Padre que Filipenses 2, capítulo 9, versículo 11, el apóstol Pablo dice que el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo anterior nos enseña lo siguiente: no hay exaltación sin humillación, la encarnación primero y la glorificación después. No hay gloria sin sufrimiento, la cruz y luego la gloria. No hay corona sin cruz, primero el servicio y luego la coronación. Servir como Jesús sirvió requiere estas actitudes. Una actitud de humildad, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6. Una mente obediente, Juan capítulo 5, versículo 30, capítulo 6, versículo 38 y capítulo 8, versículo 50. Disposición de servicio, Juan capítulo 13. Fidelidad, Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Valor, Juan capítulo 18, versículos 4 al 6.
No ser contencioso, Mateo capítulo 27, versículos 12 al 14. Mansedumbre, Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. A continuación aparece una breve descripción de cada una de estas actitudes a manera de aplicación. Una actitud de humildad y una mente obediente. Las luchas y divisiones surgen porque el hombre no muere a sí mismo como lo hizo Jesús. La vida de obediencia se hace difícil porque el cristiano rehúsa matar el yo, y es ese yo el que mantiene la lucha de manera continua. El yo está caracterizado por una actitud de orgullo y no de humildad. Ese orgullo es lo que se revela y lleva a la desobediencia. Esto obviamente no estuvo en el corazón de Jesús. Una vez el yo muere, la vida cristiana se hace fácil y deja de ser una batalla continua, como lamentablemente lo es para una gran cantidad de sus ovejas. Es entonces cuando su yugo se hace fácil y su carga ligera. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Disposición de servicio. El verdadero servicio no es tanto la realización de una tarea, sino la disposición que se tiene al realizar dicha tarea. Podemos servir de acción y no servir de corazón. El servicio hecho sin la disposición interna del corazón no cuenta para Dios. El hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Fidelidad es la cualidad de honrar nuestros compromisos y la palabra que damos. Es la habilidad de mantenerse en el camino sin distracción y sin mirar hacia los lados preguntándonos si habrá otro camino u otra forma. Esta es una cualidad indispensable para el siervo. En la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30, el amo felicitó al siervo por hacer buen uso de los recursos entregados y estas fueron sus palabras. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Incluso aquí en la tierra nuestro gozo depende muchas veces de nuestra fidelidad hacia Dios, la cual Jesús modeló. El ministerio y la vida en sentido general tienen situaciones capaces de amedrentar a muchos. El valor no puede depender de la carne. De hecho, la carne se amedrenta muy fácilmente. El valor es el resultado de tener la confianza puesta en Dios, reconociendo que Romanos capítulo 8 versículo 31 dice que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta actitud valiente es reforzada más adelante en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin esta condición, Jesús no hubiese podido enfrentarse a Pilatos o a Herodes o incluso a la cruz misma. No ser contencioso y tener mansedumbre. Esto resulta de manera natural cuando nuestro orgullo ha sido aplastado y la humildad cultivada. La mansedumbre va siempre de la mano con el hecho de no ser contencioso, porque mansedumbre es la sensibilidad que poseen aquellos que no son capaces de herir al otro de manera intencional, que no tienen prejuicios en su corazón, tampoco ira, ni tampoco raíces de amargura. Jesús nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. La vida de servicio de Jesús nos enseña esto, que ninguna tarea es tan pequeña como para que yo no pueda hacerla. Juan capítulo 15 versículo 20. Que el mejor adorno de la enseñanza es una vida de servicio. Mateo capítulo 20 versículo 28. Que el servicio no es una opción. Juan capítulo 13 versículo 14. Que la rama con más frutos es la que más se dobla hacia abajo. Que el servir no me rebaja, sino que al contrario me hace ganar respeto. Que el orgullo nunca sirve, es la humildad la que sabe hacer eso. Que no servimos más porque no amamos más, ni a Dios ni a los demás. Conclusión, la vida de Jesús me llama a servir. Durante toda su vida Jesús modeló cada uno de los principios enumerados más abajo, a pesar de ser el maestro. No se trata de quién es el siervo y quién es el amo. En la vida cristiana se trata solo de Dios y de la mejor manera de honrarlo y glorificarlo. Por eso un verdadero siervo no pregunta a quién le toca hacer algo, sino que, habiéndose percatado de la necesidad, acude al lugar para llenar dicha necesidad.
Dios nos ha llamado a una vida de servicio por varias razones. Para servir, yo necesito morir a mí mismo, y esa muerte contribuye a destruir el orgullo con el cual todos hemos nacido. La vida de servicio me permite vivir centrado en el otro y por lo tanto me ayuda a salir de mí mismo, con lo cual Dios me ayuda a destruir mi egocentrismo. Para llevar una vida de servicio necesito renunciar a mis derechos y esto inmediatamente reduce el número de conflictos entre las personas. Servir me ayuda a entender que no se trata de mí, sino de Dios, y por lo tanto me impulsa a modelar la vida cristiana de una forma que represente a Dios. Un verdadero siervo no toma en cuenta sus privilegios, sino sus responsabilidades. Un verdadero siervo raramente se ofende, porque él reconoce que no tiene nada que perder ni nada que probar. Preguntas. ¿Qué enseñanzas puedes obtener de la actitud de servicio de Jesús? ¿De qué manera contribuye la vida de servicio a formar la imagen de Cristo en ti? ¿Qué cosas pueden ser un impedimento en tu vida de servicio? ¿Cómo puedes poner en práctica en tu vida cotidiana el servicio modelado por Jesús? Puedes escribir alguna de estas ideas y ponerlas en práctica esta misma semana. Cita algunas aptitudes que la vida de servicio de Jesús te enseña.